Buenas tardes, bona vesprà. Delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y del Cuartel General de Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en España, Vicepresidente segundo del Consell y Conseller de Presidencia, Consellers de Justicia, Transparencia y Participación y de Emergencia y Interior, Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, Presidenta del Consell Jurídic Consultiu, President del Consell Valencià de Cultura, rectores de las universidades, Politécnica y Cardenal Errázuriz, delegado de Defensa, Jefe Superior de Policía, autoridades políticas autonómicas y del Ayuntamiento, miembros del Cuerpo Consular, Presidente de Cámara Valencia, decano del Colegio de Abogados de Valencia y representantes de otras entidades de sociedad civil de todos los ámbitos, demás socios y socias y asistentes, muy bienvenidos y bienvenidas. Teniente General Sainz Rocandio, muchas gracias por aceptar la invitación del Club de Encuentro. Es un honor tu intervención esta tarde en nuestra tribuna. Por ello yo te quiero expresar, en nombre del Club de Encuentro, nuestro reconocimiento y respeto a la importante labor que desempeñas y representas como uno de los máximos responsables de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Antes de que me refiera expresamente a la carrera y los méritos profesionales, me gustaría distinguir o poner en valor la categoría de quien esta tarde, de nuestro invitado, ocupa nuestra tribuna. Porque en él concurren lo que se denominan las dos gorras, es decir, dos mandos de diferente naturaleza, pero que concurren en la misma persona y estructura. Así, en el ámbito nacional, es el jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, liderando uno de los principales órganos de la Fuerza de Tierra de España. Y en el ámbito internacional, como comandante jefe del Cuartel General de Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en España, dirige una estructura de fuerzas de España y otras 12 naciones aliadas en el cuartel ubicado en Belgrado. Cuartel en el que quien nos habla tuvo el privilegio de realizar sus prácticas del Máster de Política Exterior de la Universidad Internacional bajo la tutoría de un socio aquí presente, el coronel Cortiñas. La presencia relevante de esta capacidad militar ha propiciado pues que se establezca una colaboración y una sinergia muy valiosa con las instituciones públicas, con las universidades, con el empresariado, los colegios profesionales y también con otras entidades de sociedad civil de nuestra comunidad, entre ellas el Club de Encuentro. Todo ello además ha generado un significativo y cuantificado impacto económico y social en nuestro territorio. Y además esta presencia ha supuesto pues proyectar internacionalmente a Valencia, al ser en esta sede tener una de las 9 cuarteles de despliegue rápido que tiene la OTAN en el mundo. La sesión de hoy se enmarca en el fomento de la cultura de defensa y lo que pretendemos es profundizar en las capacidades, las misiones y cualquier otra cuestión que el Teniente General considere oportuna que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas como pilar básico de la acción exterior del Estado. Una acción exterior cuya legitimidad se sustenta en el marco normativo de nuestro derecho y que además su puesta en ejecución está sometida a los principios democráticos de nuestro Estado de Derecho. El Teniente General Sainz Rocandio ha desarrollado, como no puede ser de otra forma, una brillante carrera militar ostentando destinos y responsabilidades muy altas, tanto a nivel nacional e internacional, en el Ejército de Tierra y en la estructura de defensa española. Él ingresó en la Academia General Militar en 1983. Es diplomado en el Colegio de Defensa de la OTAN, en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y en mando de unidades de operaciones especiales y paracaidistas.
A lo largo de su carrera militar ha alternado diferentes destinos, unos de mando en unidad de la fuerza y otros destinos de Estado Mayor, también en diferentes cuarteles nacionales e internacionales. Cabe destacar, dentro de estos primeros, los de la fuerza, que ha sido comandante general de Melilla, jefe de la brigada Almogávares VI de paracaidistas, jefe del batallón de infantería Ceriñola 3/50, capitán jefe de la COE 41 en el grupo de operaciones especiales 4. Entre sus destinos de Estado Mayor, ha sido jefe de la sección de preparación de la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra y oficial de operaciones G3 en el Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo y en la Fuerza de Acción Rápida en Madrid. También ha ejercido la docencia en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales en Huesca y ha participado en 4 misiones exteriores en diferentes organizaciones internacionales. En El Salvador, en la República Democrática del Congo, en Kosovo y en Afganistán. Todo ello, lógicamente, lo ha hecho poseedor de varias condecoraciones de ámbito nacional e internacional. Y finalizo, Teniente General, reiterándote el privilegio que supone tu intervención en nuestra tribuna, convencida de la conveniencia de que la sociedad civil participe en el debate y en la reflexión sobre la defensa y la posición y función de España en el mundo. Son asuntos que nos interesan a todos y que, por tanto, requieren ciudadanos informados y comprometidos con la función que desempeñan las Fuerzas Armadas, tanto en la defensa de los intereses nacionales como en la contribución que España puede hacer a la seguridad colectiva en el cumplimiento de todos sus compromisos. He sido breve y rápida, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos y cuando quieras tienes la palabra. Muy bien. Bueno, pues excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señores y señores, buenas tardes. Amparo, en primer lugar, muchísimas gracias por tu amable y completa presentación y sobre todo por la oportunidad que me ofrece el Club Rosetta de poderme dirigir, como ha dicho Amparo, y hacer una reflexión con la sociedad civil sobre sus Fuerzas Armadas, sobre los servidores públicos que trabajamos para la sociedad y precisamente en este momento que está viviendo el mundo, creo que es un momento muy oportuno para hacer esta reflexión. Y yo te agradezco mucho esta tribuna inmejorable y esta audiencia inmejorable para, bueno, intentar reflexionar o pensar en alto con ustedes dónde estamos, hacia dónde vamos y quizá en el mundo que estamos viendo tensionado, con una enorme tensión geopolítica. Yo creo que si hace 4 años nos hubieran dicho lo que está pasando ahora en el mundo, probablemente no lo hubiéramos creído. No lo hubiéramos creído. Hemos visto la invasión de Ucrania, la guerra que volvió al corazón de Europa, una cosa que estaba en mi generación desterrada, la guerra convencional, con columnas de tanques y de helicópteros rusos tratando de invadir Ucrania, volvió a Europa. Poco después vimos los terribles atentados terroristas del grupo Hamas contra Israel. Después vimos Siria, la caída del régimen de Bashar el-Assad. Poco después entró en enero del 25 la nueva administración Trump con un revisionismo de alguna manera del orden que ellos mismos construyeron. Luego hemos visto Venezuela, Irán, Líbano y ahora Hormuz. Es decir, estamos en un momento de cambio en el orden del mundo y yo creo que es muy oportuno el momento en que con ustedes yo pueda reflexionar y hacernos las preguntas básicas de la defensa. ¿Por qué necesitamos defendernos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué necesitamos la defensa? ¿Para qué nos defendemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿De quién? ¿Quién es responsable de la defensa? ¿Y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en este marco? Para acabar contándoles desde la atalaya que yo tengo privilegiada como jefe del Cuerpo de Ejército de la OTAN, pues un poco lo que estamos haciendo. Yo creo que es bueno que los ciudadanos sepan lo que están haciendo sus soldados, sus aviadores, sus marinos en el mundo y de esa manera poder informar a la sociedad y hacerles ver cómo vemos nosotros las cosas, las necesidades que tenemos. Y de esa manera empezaría con la primera pregunta, que es ¿por qué tenemos que defendernos? ¿Cuál es el escenario geoestratégico en el que estamos? En octubre del 22 le preguntaban en una entrevista al señor Josep Borrell, que por entonces era el alto representante de la Unión Europea
Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad Común en una entrevista y decía una frase que causó cierto revuelo: no podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros. La frase, bueno, causó cierta conmoción en octubre del 22, eran unos meses después de la invasión de Ucrania, y lo que decía el señor Borrell, en el puesto que tenía relevantísimo en la Unión Europea, era pues que el poder blando, el soft power, no basta. Hay que continuar, hay que seguir predicando la necesidad de un mundo basado en reglas, en el derecho internacional, en el derecho de los conflictos armados, que por supuesto no hay que abandonar, pero no basta. La fuerza tiene un mayor poder. Y decía, por último, que para subsistir, y recalcaba, para subsistir hay que dotarse de medios, incluidas capacidades militares, y él hacía un llamamiento a las naciones, porque son las naciones, los Estados miembros de la Unión, los que son los dueños de los ejércitos, hacía un llamamiento para mejorar sus capacidades militares. Y en efecto, pues estamos asistiendo a un cambio en el mundo, de un orden basado en reglas, en normas, en un sistema liberal, globalizado, de comercio internacional, pues a una especie de competición entre potencias donde los más fuertes actúan según sus propios intereses y parece que quieren restablecer esferas de influencia, utilizando la coerción en todas sus formas, desde la coerción económica hasta la coacción por la fuerza. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo podemos interpretar este cambio? Porque este cambio, de alguna manera, nos ha sorprendido a todos. Y una de las formas que se puede interpretar este cambio es a través de un revisionismo victimista, quizá de los grandes que tienen ustedes en la transparencia. Los tres grandes hegemones, las potencias fuertes realmente del mundo, creo que están revisando ese orden liberal que nos ha permitido la paz durante mucho tiempo, desde el final de la Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, y luego 30 años de globalización y de comercio internacional, y ese mundo parece que acaba. Y la interpretación que yo veo es que esos tres, como digo, hegemones revisan porque creen que este orden no está sirviendo a sus intereses. Empezamos por Rusia. Pues Rusia probablemente represente el caso más visible de resentimiento estratégico. Manifiesta una agresividad y una asertividad fuerte hacia Occidente que no puede entenderse solo como un cálculo de intereses geopolíticos, que lo es, sino también a través de una narrativa de pérdida y de reparación. Moscú contempla el mundo como un orden basado en reglas que Rusia no ha escrito y que le hemos obligado a imponer en su momento de máxima debilidad, cuando cayó y perdió tras la caída del muro. Por lo tanto, bajo la excusa de su propia seguridad, parece que quiere restablecer aquella antigua zona de influencia de la Unión Soviética. Rusia se siente amenazada con la expansión de la OTAN. Eso no es nuevo, porque ese mensaje lo hemos oído desde que empezó la expansión de la OTAN. Tras la caída del muro, la OTAN estableció la Asociación para la Paz, el PFP, Partnership for Peace, y Rusia siempre reclamó que se sentía amenazada con esa expansión de la OTAN. Justifica su asertividad y su agresividad con el tú también, el tú coque, tú también lo has hecho. Cuando acusamos a Rusia de que invadió Crimea violando el orden internacional con una estrategia híbrida, recordemos los hombrecillos verdes que invadieron Crimea, y bueno, pues sí, todo el mundo se quejó, pero nadie hizo nada. Y él ocupó Crimea. Cuando le culpamos de eso, él dice que Occidente bombardeó Kosovo en el año 99 sin ninguna resolución de la OTAN. Cuando le acusamos de otras formas de agresividad en el Báltico, en el Mar Negro, ella dice que la PFP le amenaza, que Occidente ha ayudado a Georgia, o incluso ha llegado a utilizar como digo, ese argumento del tú también con la retirada unilateral de los Estados Unidos del Tratado de Ademir. Ahora mismo Rusia está haciendo una coacción híbrida y multidisciplinar a Europa. Quizá en España no la sentimos, pero yo les aseguro que en los países bálticos y en el Mar Negro la sienten muy de cerca. Y lo que pretende Rusia es propiciar la desestabilización e impedir el apoyo a Ucrania. Y ahí vemos toda la flota fantasma, el corte de los cables submarinos, interferencias de GPS, ataques con drones en territorio de la Unión Europea. Hay que recordar que la semana pasada cayó un dron en Rumanía sobre un edificio civil causando heridos graves y invadiendo continuamente el espacio aéreo y marítimo. Por lo tanto, estamos asistiendo a una corrección en la zona gris híbrida por parte de Rusia a la Unión Europea, y eso es una realidad que está presente. Actualmente en el mundo de la OTAN se considera que Rusia
constituye la mayor amenaza militar a Europa y preocupa su economía de guerra, porque algunos autores afirman que Rusia lo único que puede producir ahora es guerra. Esto lo dicen algunos pensadores de la Alianza, y esa economía de guerra es un verdadero peligro, porque una vez iniciada esa economía no puede más que ir a más. Tampoco podemos olvidar que es una potencia nuclear, su masa militar terrestre, especialmente en el ámbito terrestre, y la amenaza simétrica que representa. Esto en cuanto a Rusia. Si pensamos en China, China es el imperio del medio. Siempre se ha considerado una cultura milenaria que se ha considerado el epicentro del mundo. Por lo tanto, la reemergencia de China no es tal. Ellos, cuando China se ve a sí misma, no está reemergiendo. Está ocupando el lugar que ellos consideran que merece en el mundo. Un imperio milenario que ha sido humillado por Occidente durante 100 años. El siglo de las humillaciones. Es como ve China el mundo. China considera que el sistema global vigente, que se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial, un poco como Rusia en un momento de máxima debilidad, no refleja las realidades del siglo XXI, ni el ascenso de las potencias emergentes, a las cuales aboya, y promueve una alternativa al liderazgo occidental, rechazando la hegemonía de una sola nación, de los Estados Unidos. Así, China, desde ese victimismo histórico, ofrece un orden mundial alternativo. No pretende destruir de inmediato el orden, sino reformularlo, para que refleje mejor su peso y sus intereses. Y de esa manera se puede entender su apoyo a las iniciativas del sur global, consolidando alianzas en África, América, Asia Central, los BRICS, los BRIC Plus, que no pretenden más que ser una alternativa al G7. La iniciativa de la Franja y de la Ruta, una red global de infraestructuras para proyectar su influencia en el mundo, promueve un bilateralismo asimétrico que, sobre la base de una supuesta no injerencia, en realidad crea una dependencia que además se puede tornar en subordinación. Hoy leía en el periódico que el déficit comercial, esta misma mañana leía que el déficit comercial de la Unión Europea y China es de 1.000 millones de euros diarios. Y esto hace pensar a algunos observadores económicos de la Unión que esas empresas pueden hacer prácticas desleales recibiendo subvenciones que baten, por supuesto, la competitividad de las empresas europeas. Pekín ve a los Estados Unidos como su principal desafío estratégico y lo ve de alguna manera como una potencia en declive. No tiene prisa, pero tiene claro que China no va a volver a ser humillada por ninguna potencia extranjera. Y por lo tanto, toda la dialéctica sobre Taiwán, el mar de la China, el Tíbet o sus intereses es para ellos una amenaza existencial, que no están dispuestos de ninguna manera a ceder. Por último, tenemos que ser conscientes que los planes de China para su desarrollo como potencia global contemplan igualar, cuando no superar, las capacidades militares de Estados Unidos. China tiene un plan claro de expansionismo militar, especialmente naval, en el mar de la China, porque lo considera su esfera de influencia, y él piensan que para el año 2050 puede igualar las capacidades militares de los Estados Unidos y es una grandísima potencia, y lo sabemos todos. Tenemos aquí rectores de la universidad que saben la potencia de China en inteligencia artificial, en biotecnología, en 5G y en muchas otras disciplinas. Y por último, los Estados Unidos. Estados Unidos encarna un revisionismo correctivo y está reinterpretando el orden que él mismo creó, porque los Estados Unidos fueron los arquitectos de este orden liberal. Lo están reinterpretando la nueva administración porque de alguna manera piensa que no responde a sus intereses. El sistema que ellos mismos construyeron no está respondiendo ahora a sus intereses. Y de ahí sale la doctrina American First, un alejamiento del multilateralismo tradicional hacia un enfoque más transaccional, considerando el orden anterior como le llaman un wishful thinking, o sea, un pensamiento romántico que nada ha servido a sus intereses. Y yo creo que con esa revisión de los Estados Unidos se puede explicar la actitud de la nueva administración. Es decir, la prioridad absoluta en la seguridad es el homeland, es el continente, el hemisferio occidental. Ese es la encarnación geográfica de la América primero. Y ahí entendemos que quieren eliminar, absolutamente no contener, eliminar la presencia y la influencia de China y de Rusia y de sus proxies del continente, no del continente norte, sino del hemisferio entero. Y ahí podemos entender la crisis de Venezuela, podemos atisbar qué puede pasar con Cuba, porque no, o Panamá, porque efectivamente estos intereses no los acepta la administración, porque lo consideran una amenaza existencial a su base de operaciones, que es el continente.
También ejerce una presión vecinal muy fuerte sobre sus propios vecinos. Canadá, que ha sido su vecino tradicional y su aliado tradicional, ha sufrido, yo creo que todos hemos leído en la prensa, como el presidente Trump decía que iba a ser el 51 Estado de la Unión, y bueno, por supuesto, la guerra comercial contra su propio vecino del norte. Y lo mismo pasa con Groenlandia, que todos sabemos la necesidad, evidentemente Estados Unidos necesita Groenlandia para su propia seguridad, pero bueno, y también sobre México. China es el principal rival estratégico de Estados Unidos, así lo enuncia la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional de la nueva administración se publicó el año pasado y la Defensa Nacional es un poco una réplica de la anterior a principios de este año. China es el rival estratégico de los Estados Unidos, a quien hay que contener. Europa es un aliado necesario, somos su aliado necesario e imprescindible. Sin embargo, en algunas intervenciones, recordemos la presencia de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich el año pasado, cuando poco menos que venía a decir que Europa había que rescatarla de su propia deriva, hay que rescatar a Europa de su propia deriva. Ellos nos necesitan y nosotros a ellos también, eso lo sabemos los dos, pero algunos pensadores y algunos dirigentes consideran que este continente necesario e imprescindible pues está en crisis civilizacional y hay que rescatar. Además, la debilidad europea le crea un dilema estratégico, porque saben que tienen que ayudar a Europa, saben que tienen que defender Europa, pero esa debilidad propia pues necesita y les consume recursos que necesitan en otros sitios para sus propios intereses. Recordemos que están reformulando sus intereses nacionales a la luz de ese revisionismo un poco victimista que los tres hegemones están haciendo. Por lo tanto, pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué tenemos que defendernos? En esa caricatura inglesa que ven de 1805 se ve al primer ministro británico, William Pitt, y al recién coronado Napoleón, emperador, pues cómo están, tratando de dividirse el globo en esferas de influencia. Es una sátira de la época de la propuesta de paz de Napoleón, mientras que le hacía al primer ministro británico mientras estaba planeando la invasión de Inglaterra con su gran armée. Mientras estaban en esa mesa, pues estaban los ejércitos de la gran armée estaban viendo cómo podían invadir Inglaterra. Y la frase que viene abajo la dijo el presidente de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial de Davos en enero del 26. Es decir, lo que dijo el presidente Mark Carney, que también fue muy polémico y revolucionó un poco la esfera, era que hay que ponerlo en contexto también, porque era cuando precisamente el presidente Trump estaba haciendo más asertivo con Canadá y los aranceles económicos eran más fuertes. Entonces lo que decía es que el presidente Carney es que hemos llegado al fin de un sueño agradable. No se puede vivir en la mentira de un orden basado en reglas. Y de esa manera decía a todos los participantes que somos responsables de nuestra propia seguridad. Y proponía una fórmula que realmente la toma del presidente finlandés, que es el realismo basado en valores. Es decir, no dependemos solo de la fuerza de nuestros valores, que no hay que abandonar, porque es la fuente de nuestra fuerza, pero sí tenemos que tener en cuenta nuestra fuerza y darle valor a la fuerza que todos tenemos que tener. Por lo tanto, lo que él proponía era consolidar la fuerza, y hablaba de las potencias medias, se refirió a las potencias medias, y actuar unidos. Porque decía, si no actuamos unidos, si no estamos en la mesa unidos, estaremos en el menú. Y ese es un poco el sarcasmo de su reflexión. A mí esto me recordaba cuando vino el almirante Garat hace unos meses. Él hablaba del banco de peces. Él había estado por la mañana en el National Geographic viendo los peces y decía, bueno, cuando viene el gran tiburón, los peces pequeños se juntan y se pegan todos para que de esa manera el tiburón piense que es igual de grande que él y se vaya. Bueno, pues un poco es lo que venía a contar el presidente Carney en esta intervención que hizo en Davos. La tercera pregunta que yo me gustaría reflexionar es ¿de qué tenemos que defendernos? Porque tradicionalmente los ejércitos, en la concepción tradicional de la guerra es tierra, mar y aire, son tres ejércitos que se enfrentan en los dominios físicos clásicos en tierra, mar y aire, y normalmente fuera o lejos de nuestra generación no ha conocido la guerra en nuestra tierra. Y por lo tanto, pero eso ha cambiado. Ahora se añaden tres dominios más. Uno es el espacio ultraterrestre, porque el espacio es una zona de confrontación también. Pero además en el espacio no solo lo tenemos que defender porque hay
capacidades militares que se basan en el espacio. Es que también en el espacio hay capacidades y servicios críticos de cualquier nación y por lo tanto tenemos una responsabilidad de proteger eso. De manera que en la moderna concepción de las operaciones militares se incluye el espacio ultraterrestre como uno de los dominios. Como saben, se ha creado en la base aérea de Torrejón el mando del espacio, lo ha creado el Ejército del Aire, está compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas y es incipiente, se creó hace un año así, pero es un dominio a defender. El siguiente dominio imprescindible es ciberespacio. El ciberespacio es un entorno abierto en un mundo globalizado desde el que sin atribución se pueden hacer ataques. Nos pueden atacar, pero no solo a las Fuerzas Armadas, sino a cualquier servicio esencial de la nación. Y por lo tanto, además, es inatribuible, no sabemos quién nos ha atacado. Podríamos descartar en ataques muy complejos quién ha podido ser, porque solo algunas potencias son capaces de hacer ciertas cosas. Pero en realidad es inatribuible. Por lo tanto, es otro dominio que tenemos que incluir en la defensa. O en la seguridad. Porque en este escenario la raya que divide seguridad y defensa es muy tenue, se va separando. ¿Dónde empieza la seguridad o dónde empieza la defensa y dónde acaba la seguridad? La defensa era el conflicto armado regulado por el derecho internacional humanitario, por el derecho internacional de los conflictos armados, era lejos, era entre combatientes uniformados que respetaban ese derecho. Pero eso se ha acabado también, porque ¿cómo nos defendemos de un ciberataque inatribuible? ¿Quién ha sido? Cuando afecta no solo a las capacidades militares, sino más preocupante ahí, aún a los servicios esenciales de una nación. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas Españolas han creado el mando del ciberespacio en la base de Retamares y están dedicando un gran esfuerzo a esa protección del ciberespacio. Y por último está el entorno cognitivo, porque con la guerra de información, desinformación, percepciones, fake news, ese también es un espacio de confrontación. Evidentemente no es puramente militar, no somos nosotros quienes tenemos que operar ahí, pero no cabe duda que esa modificación intencionada de percepciones, de opiniones, de estados de opinión, afecta también a la seguridad y a la defensa, y por lo tanto es un entorno que se ha incluido en el pensamiento militar. Y luego las amenazas ya no son convencionales, y ahí pongo la guerra híbrida, la zona gris, el conflicto asimétrico. Es decir, hay una asimetría en los medios y en los modos, ya no son ejércitos uniformados respetando las normas los que se enfrentan, sino que nos encontramos con amenazas híbridas que combinan acciones militares y no militares con acciones convencionales y no convencionales para crear efectos que buscan. El ejemplo de Crimea yo creo que es el más evidente. Nos acordamos de los hombrecillos verdes que eran proxies de Rusia con el apoyo convencional del ejército ruso, ocuparon Crimea. O podemos pensar en el Africa Corps o la compañía Wagner de mercenarios que están operando y que han desplazado a la Unión Europea. Desplazaron a las fuerzas francesas, luego a las europeas, y ahora mismo en el Sahel y en el norte de África Europa prácticamente ha desaparecido y estamos con compañías de mercenarios rusos, o ahora últimamente en Mali, peor todavía, con una reaparición de la rama africana, digamos, de Al-Qaeda y el terrorismo islámico. La zona gris es otro de los conceptos que se utilizan, que es donde no hay guerra pero tampoco hay paz, y lo que se busca es mantener esa agresión asimétrica por debajo del umbral del conflicto, buscando el desgaste, la coacción o la sobrereacción, muchas veces provocando. Y ahí están los sobrevuelos, las invasiones de territorio del espacio aéreo y del espacio marítimo, que están ocurriendo prácticamente todos los días en los Bálticos y también en el Mar Negro, cerca de Rumanía. Y por último, y como factor transversal, pues está la tecnología. La tecnología inunda el mundo, inunda también el conflicto y la guerra, y se convierte en un recurso estratégico. Por lo tanto, tenemos que prestar también atención a la tecnología propia y a la que nos puede atacar. Y pienso en la robotización, pienso en la inteligencia artificial, pero bueno, ese es un reto también que está presente en la sociedad en todos sus aspectos y que tenemos que abordar. Bien, y ahora pasaría a la cuarta reflexión de hoy. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Lo que ven en la foto, en esa foto, es el patio de la Academia General Militar, donde nos hemos formado todos los oficiales del Ejército de Tierra. Ahí juró bandera la princesa Leonor hace 3 años, y si Dios quiere el año que viene saldrá con su empleo de teniente en ese mismo patio donde su padre le entregará el despacho. Pues bien, en la puerta que ven a la izquierda, esa puerta da paso al interior del edificio donde estaban las aulas y los dormitorios donde hacíamos la vida los jóvenes cadetes en el año 80. Y esa puerta da paso a
una escalera que ven en el lado de la derecha, que, bueno, los jóvenes cadetes tienen 19 años y dentro de la disciplina militar no dejamos de tener 19 años. Una de las costumbres que había en la academia es que los de primero tenían que asaltar la escalera y colocar ese cañón que está ahí en el segundo piso con toda la promoción del segundo ocupando la escalera. Naturalmente era imposible y simplemente se trataba, pues bueno, de un rito académico. Pero bueno, yo no les vengo a hablar del asalto a la escalera, que queda en nuestra memoria, sino del lema que luce en lo alto de esa escalera: si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y así nos hemos formado nuestra generación. La mejor manera de defenderse es la disuasión. ¿La disuasión qué supone? La disuasión supone tener la fuerza suficiente para que ningún potencial agresor a nuestros intereses sea siquiera capaz de pensar que debe hacerlo, porque no merecería la pena una agresión a los intereses de España ni a los de sus aliados, ni se aventure a emprender ninguna acción que pueda perjudicar los intereses nacionales. La disuasión debe ser creíble y para eso requiere capacidades militares. No podemos hacer disuasión creíble si no tenemos capacidades militares. Y aquí hay una reflexión importante, porque mantener unas fuerzas armadas sin duda es caro. Hay que invertir. Y hay que invertir los recursos de la nación, que siempre son escasos. Es caro. Pero desde luego, un conflicto armado será mucho más caro. Y si además perdiésemos ese conflicto, fuera el que fuera, sería insoportable. Por lo tanto, yo creo que una reflexión importantísima es, y también creo que la semántica importa, porque se oye hablar mucho del gasto en defensa. Yo prefiero decir la inversión en defensa. Vamos a invertir en defensa, vamos a invertir en disuasión, vamos a invertir en unas fuerzas capaces para que nunca ningún posible oponente tenga siquiera la remota idea, en este entorno de tensiones estratégicas que estamos viviendo, de amenazar o poner en peligro los intereses nacionales. Y ahora paso a la quinta pregunta, que va a ser la última. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién es responsable de la seguridad y defensa? Pues todos. Todos. Por supuesto, las Fuerzas Armadas es nuestro trabajo, estamos en primera línea, es nuestro trabajo y nos dedicamos a él con vocación. Pero la defensa y la seguridad es cosa de todos. Es el lema que siempre decimos en los días de las Fuerzas Armadas, en las fiestas nacionales, y que yo aprovecho esta tribuna magnífica, Amparo, para decir que la defensa es cosa de todos, es de la nación, es del Estado, es una política de Estado y es una responsabilidad de todos. Especialmente nuestra, por supuesto, sin duda, pero es de todos. Las Fuerzas Armadas lo que somos es una herramienta de España, del Estado, de la nación, para garantizar la defensa y la seguridad de España y de los españoles. Y eso requiere una combinación equilibrada de recursos humanos, de personas, en una organización bien estructurada, con recursos materiales, financieros y de infraestructura suficientes y desde luego con una excelente preparación y disponibilidad. Y a eso los militares, que somos muy dados a los nombres complicados, le llamamos MIRADO. MIRADO es el acrónimo que representa material, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina, organización y, desde que trabajamos en alianza en el entorno multilateral, que es lo normal y lo que debemos hacer, pues interoperabilidad para asegurar la capacidad de trabajar con nuestros aliados. Los materiales que las Fuerzas Armadas necesitan, la infraestructura y los recursos humanos, requieren recursos y esos recursos nos los da la nación. Y creo que los militares somos muy conscientes del esfuerzo que hacen todos ustedes, los ciudadanos que pagan los impuestos, dándonos recursos, y somos perfectamente conscientes que los presupuestos son un juego de suma cero, lo que le dan a uno no está en otra partida, pero necesitamos esos recursos, necesitamos recursos de material que sean tecnológicamente avanzados y además que nos den ventaja cualitativa. Y en el escenario que estamos viviendo, además, queremos contar con una base industrial sólida, queremos tener soberanía tecnológica y queremos tener también autonomía estratégica para tener independencia y no depender de terceros. Por supuesto, hasta donde sea posible, porque no todas las capacidades son posibles tenerlas en el marco nacional, pero en lo posible asegurar nuestra autonomía y por supuesto que todo eso tenga retorno nacional y que se quede en España. En cuanto a infraestructura, pues les diría lo mismo, necesitamos unos recursos de infraestructura que nos aseguren la disponibilidad y el mantenimiento de los materiales, pero también las condiciones de vida y de trabajo de nuestros soldados, porque en esas bases, en esos cuarteles, en esos campos de maniobras es donde viven y trabajan nuestros soldados, y también hay que preocuparse por sus condiciones de vida y su trabajo. Sobre los recursos humanos y el personal, pues no puedo decir más que nuestros soldados, aviadores o marinos,
Nuestros hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas son su centro de gravedad, es evidente. Personal con una gran vocación de servicio público, son servidores públicos. Ser servidor público es el artículo 5 de nuestras Reales Ordenanzas, que nos obligan a ser ejemplares en el cumplimiento de nuestro servicio a España, y tienen dos características que yo quería mencionar hoy. En primer lugar, es la disponibilidad permanente. A eso también nos obligan las Reales Ordenanzas. No cualquier trabajador, bueno, sí, porque tenemos servicios esenciales, pero nuestros soldados tienen que tener disponibilidad permanente para el servicio. Tiene que tener movilidad geográfica, porque la trayectoria profesional nos obliga a cambios de destino recurrentemente. Y ahí es donde también necesitamos recursos para compensar esas dificultades que vienen derivadas por la disponibilidad permanente y por los continuos cambios de destino. Y no solo los de nuestros soldados, sino también los de nuestras familias que nos acompañan y sufren pues muchas veces estas vicisitudes. Por resumir esta transparencia, yo diría que el material de infraestructura y recursos humanos, y así lo he recuadrado un poquito en la transparencia, son los mimbres que nos da España para hacer un cesto. Cuando mis subordinados se quejan mucho de que nos falta esto y lo otro, yo les digo, mira, tú haz el mejor cesto que tengas con los mimbres que te da España. Y esa es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer el mejor cesto con los mimbres que ustedes me dan. Y esa es mi responsabilidad. Siempre querré más mimbres, desde luego. Siempre querré que los mimbres sean más grandes y más resistentes para hacer un mejor cesto. Pero no es mi responsabilidad los recursos. Los recursos me los da la nación y con eso nuestra responsabilidad es asegurar a los españoles que hasta el último céntimo de euro que se gaste en recursos, de los recursos que gasta el Estado, se traducen en capacidades militares y en disuasión. Eso es lo importante. Y por último hablaría de la innovación. La innovación es un aspecto, la tecnología está evolucionando a tal velocidad que la innovación no está en esa ecuación, pero podría perfectamente estar. Porque la innovación hace que lo que tienes en un desarrollo tecnológico en 2 años esté obsoleto. Y por lo tanto hay un esfuerzo muy grande, y yo solo puedo dar testimonio directo por mi puesto en la OTAN. La OTAN está haciendo un inmenso esfuerzo en innovación. La semana pasada estuve en Eslovaquia y en Hungría, y la industria española hizo una exposición de capacidades tecnológicas muy bien acogida por los aliados, muy bien acogida por todo el mundo, donde tengo que decir que la empresa española está en punta, no en todo, pero sí en muchos aspectos, innovando y manteniendo un paso tecnológico realmente sorprendente. Y eso es una parte también esencial del mensaje que yo les pasaría. Necesitamos a la universidad, mis queridos rectores, necesitamos a la universidad, necesitamos a la industria, necesitamos la tecnología, necesitamos el talento, porque nosotros estamos en primera fila, pero esos recursos, insisto, nos los da la nación y tienen que ser tecnológicamente avanzados, y necesitamos toda esa innovación. Perdón. Bueno. No, sí. Ahí. Bueno, y por último ya acabo con esto, voy acabando con esto, es ¿qué hacemos las Fuerzas Armadas dentro de ese marco que les he creado, ese entorno estratégico, esa necesidad de defenderse, esa autonomía hasta donde podamos nacional que debemos tener en nuestra defensa, en nuestros recursos? ¿Qué hacemos las Fuerzas Armadas para asegurar disuasión o defensa o seguridad? Pues en primer lugar lo voy a ceñir en 3 puntos. En primer lugar, elaborando una estrategia militar que defina los objetivos estratégicos, las líneas de acción estratégicas y los marcos de actuación. Es decir, marcándonos, evidentemente con referencia a la política del Estado, marcándonos una brújula de qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir. En segundo lugar, tenemos que prepararnos y alistarnos la fuerza para su empleo. Ese es nuestro principal cometido en tiempo de paz, la preparación para las operaciones. Y en tercer lugar, participando en las operaciones en el mundo, en el marco multilateral. Es decir, España está firmemente comprometido en el marco de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa donde estamos comprometidas, en Naciones Unidas, en la Unión Europea y en la OTAN, muy presente en el mundo. Y debemos hacerlo, porque eso es una muestra del compromiso, de la solidaridad y de la vocación multilateral de España. En primer lugar, les hablo muy rápidamente de la estrategia militar. La estrategia militar viene contemplada en esa publicación que ven ahí, que es el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas. Esa es una publicación abierta, la pueden encontrar en internet, y luego hablaré un poco de ellas. ¿De qué bebe la estrategia militar? Pues de la gran estrategia, de la estrategia nacional. Ahí a la izquierda pueden ver de dónde, o las fuentes, o quién dirige esa estrategia militar. Pues la estrategia de seguridad nacional, donde somos un contribuidor, junto con el resto de las administraciones y de los poderes del Estado. La Directiva de Defensa Nacional, firmada por el presidente del Gobierno,
que coloca a España en el mundo y asigna objetivos de la defensa, y por la Directiva de Política de Defensa, firmada por la titular del Departamento, que es una guía política militar y define el nivel de ambición del esfuerzo militar. En la parte de la derecha ven las estrategias militares de nuestros socios y aliados, que también tenemos que recoger evidentemente en nuestra estrategia militar en el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas. Y el producto, como ven ahí, tiene dos caras, una nacional y una multilateral. La nacional porque tenemos una obligación recogida en el artículo 8 de la Constitución, que conocen perfectamente, que es garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Eso es un mandato constitucional y lo tenemos que hacer de forma autónoma. No podemos externalizar eso. Eso es una responsabilidad nacional. Y luego, en el marco multilateral, pues nuestra pertenencia a esas organizaciones internacionales de seguridad y defensa pues hacen que tengamos que contribuir a la defensa colectiva, disuasión y defensa colectiva en el marco de la OTAN, a la expansión de la paz y estabilidad en el mundo en el marco de la Unión Europea y siempre respetando la legitimidad o la legalidad internacional a través de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Unas breves palabras sobre la estrategia militar española. Bueno, pues la estrategia militar española en esos tres bloques define los objetivos estratégicos militares, que son esos cuatro que ven ahí. Por un lado, asegurar la capacidad de disuasión, como les he dicho ya anteriormente, asegurar la defensa de España, evidentemente, reforzar la paz y estabilidad en las áreas de interés definidas donde se perciba que los intereses nacionales están o pueden estar amenazados, y contribuir al sistema de seguridad nacional. En el marco de la estrategia de seguridad nacional, contribuir a ese sistema. ¿Cómo lo hacemos? Pues definiendo unas líneas de acción estratégica que ven ahí en esas flechas: disuasión y defensa, proyección de estabilidad en el mundo y con otras contribuciones a la seguridad. Y los marcos en que operamos, como he dicho antes, pues una defensa autónoma en el marco nacional, la defensa compartida contra los socios y aliados, que es lo normal, y en otros ámbitos de la defensa de la seguridad nacional. ¿Y quién tiene que hacer eso? Pues la fuerza conjunta. La fuerza conjunta es la fuerza de los tres ejércitos, tierra, mar y aire, con todos los demás mandos, componentes que se definen para las operaciones. Las Fuerzas Armadas tienen una estructura dual. Entonces, en el lado de la izquierda ven la responsabilidad de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, tierra, mar y aire, la cadena orgánica en la generación y preparación de la fuerza. Es decir, el jefe de Estado Mayor del Ejército, mi jefe directo, tiene una responsabilidad en la preparación y generación de contingentes y de la fuerza. Pero no tiene responsabilidad en su empleo. El empleo operativo de la fuerza recae en el lado de la derecha, en el GEMAT, en el jefe de Estado Mayor de la Defensa, en el almirante Teodoro Calderón, que es el responsable del empleo de la fuerza. Yo, como decía Amparo al principio, tengo una doble gorra, porque soy responsable de preparar la fuerza terrestre, pero soy responsable de su empleo. Por lo tanto, yo, pues de alguna manera tengo dos jefes. Tengo el jefe de Estado Mayor del Ejército, que me persigue para que la fuerza esté bien preparada, pero tengo al GEMAT también, que me persigue para que haga un buen papel en Hungría y en Eslovaquia en el marco del despliegue aliado en Europa. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo en el mundo? Pues ahí tiene más o menos el número. Es un número aproximado porque varía mucho, sobre todo con las fuerzas navales, porque las fuerzas navales son formaciones navales muy grandes y entonces España entra con los grandes países en turno en esas fuerzas navales. Pero normalmente hoy entre 3.500 y 4.000 soldados, aviadores o marineros están en funciones desplegados fuera de España. Las misiones no puedo entrar en detalle por premura de tiempo, luego podemos hablar, pero bueno, si se fijan arriba, en misiones de disuasión y defensa, en el marco de la OTAN, en la parte superior y derecha de la transparencia, en la parte inferior ven las de proyección de estabilidad, en el marco de la Unión Europea, especialmente en el continente africano, donde Europa evidentemente tiene que intentar mantener su presencia. Y luego también hay otra fórmula que es en el marco bilateral con actividades de seguridad cooperativa o bilaterales o diplomacia de defensa. España con países de su órbita o de su interés. Por mencionar las más principales, pues este infograma está también en Internet, en la página del Ministerio de Defensa. Pues dentro del marco de la OTAN lo más importante es el refuerzo en el flanco este. Hay una presencia avanzada de fuerzas terrestres en los países bálticos, en Eslovaquia y en Rumanía. Hay misiones de policía aérea, no tenemos hoy aquí a nuestro comandante naval.
a nuestro comandante aéreo. El comandante aéreo de Valencia está en Albacete, es el jefe del ala 14 en la base de Albacete, y sus Eurofighters están prácticamente permanentemente desplegados en los Bálticos y en Rumanía defendiendo el espacio aéreo de la Unión Europea. Y les puedo asegurar que esa misión no es fácil, porque muchas veces lo que pretende Rusia precisamente es pues provocar, generar un error de cálculo y producir un incidente. Esa misión es realmente difícil y ahí está España también con sus aviones y todo el apoyo que lleva detrás en los sitios más complejos de la alianza. Y luego las agrupaciones navales que he mencionado, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. En el marco de la ONU, la misión tristemente más célebre ahora es la de UNIFIL en el Líbano. España lleva muchos años en el Líbano. Hay un contingente de cerca de 700 soldados españoles que se pueden imaginar la situación en la que están ahora, en el medio de ese conflicto terrible que hay en el sur del Líbano. Israel ha pasado no solo la línea amarilla, sino también el río Litani, que era la frontera un poco donde los acuerdos de paz permiten operar a UNIFIL, y bueno, pues ahí sigue España. La misión acaba el 31 de diciembre porque ya las partes no se han puesto de acuerdo en la extensión de la misión, y bueno, pues ahí seguirán nuestros soldados hasta el último día tratando de contribuir a la paz y a la estabilidad en ese país tan terriblemente castigado. Y luego en el marco de la Unión Europea, pues Bosnia-Herzegovina, tenemos una misión de observación porque tenemos todavía inestabilidad en los Balcanes después de tantísimos años. Todavía hace falta la presencia de observadores en África, por supuesto, como he dicho, y también en la operación Atalanta en el Índico contra la piratería, que por cierto ha subido porque claro, el río revuelto, ganancia de pescadores, y con la que tenemos en Hormuz y en todo el mundo, pues los piratas lo saben y vamos otra vez a... Entonces probablemente haya que incrementar la misión naval también en esta zona. Bueno, y por último ya, ¿qué estamos haciendo en el flanco este? Amparo, no me quiero pasar de tiempo. No, perfecto. Intento ceñirme al tiempo porque seguramente lo más importante sean sus preguntas, intentar satisfacer sus preguntas, sus inquietudes. ¿Qué está haciendo España ahora mismo en el flanco? ¿Qué está haciendo la OTAN primero en el flanco este? Pues lo que tiene ahora mismo la OTAN es un conjunto de fuerzas desplegadas en el flanco este, multinacionales, lo pueden ver en el mapa, desde Finlandia incluida muy recientemente, porque saben que Finlandia se sumó a la OTAN. Entonces había 8 batallones multinacionales desplegados desde el Báltico hasta el Mar Negro, pero a esos 8 se ha sumado un 9º con Suecia como nación marco, que extiende esa línea que está pintada ahí muy recientemente hasta que incluye toda Finlandia. Entonces un despliegue de fuerzas terrestres que está permanentemente estacionado en el flanco, no en el frente, en el flanco este, como una medida de disuasión muy fuerte, enviando un mensaje muy fuerte a Rusia de la Unión, de la Alianza y de la multinacionalidad europea. España tiene en ese marco, España es la nación marco de uno de ellos, el que está en Eslovaquia, que depende de mí operativamente y al que voy recurrentemente a ver, y ahí tenemos una agrupación táctica al mando de un coronel con alrededor de 1000 soldados españoles permanentemente allí. Pero además esos battle groups, después de la invasión de Ucrania, en la cumbre de Madrid precisamente, se decidió que no era suficiente y entonces en el nuevo modelo de fuerzas de la OTAN se decidió que esos batallones tenían que pasar a nivel brigada, tenían que incrementar a brigada, que es como multiplicarlos prácticamente por 5 en un periodo de tiempo de 10 días. Y ese es uno de los retos que tenemos el Ejército de Tierra ahora, ser capaces de desplegar en el marco de 10 días y pasar de 700 soldados a prácticamente 4.000 en esos 10 días, que es lo que estamos haciendo. La semana pasada hicimos este ejercicio, donde estuve yo también pues representando con mucho orgullo a España y al Ejército de Tierra. En el 2023 la OTAN creó una nueva familia de planes y ahí mi cuartel general España ofreció nuestra participación como cuartel general de cuerpo de ejército en toda esa línea como parte de los planes regionales de la OTAN para la disuasión y defensa del flanco este. Además de eso hay misiones navales como Baltic Sentry. Baltic Sentry es una misión de policía en el Báltico para intentar contener a la flota fantasma rusa que, como saben, está violando el embargo de petróleo, está sacando petróleo en buques muy viejos, destartalados con falsa bandera. Pues bueno, esta misión está intentando detener y controlar o contener todo ese tráfico y también
pues impedir hasta donde sea posible el arrancado de cables submarinos que están sufriendo nuestros aliados del Báltico. Y luego la operación Eastern Sentry, que es una iniciativa que se quiere combinar, es una iniciativa de la OTAN, pero se quiere combinar con el Drone Wall, el muro contra drones de la Unión Europea, una iniciativa puramente europea para contener también la invasión de drones, de ataques de drones que están sufriendo no solo los países bálticos, también Polonia y hace bien poco Rumanía. Pues bien, en ese marco lo que está haciendo España, y ya con esto acabo, pues es eso. En ese marco aliado España tiene una presencia muy activa, y yo creo que eso muestra y da muestras de la solidaridad. Yo tengo que decir que a veces cuando voy a Hungría o Eslovaquia me dicen, pero bueno, ¿usted qué hace aquí? Si usted es del oeste de Europa, usted está en España. Pues sí, yo soy de España, pero yo soy un aliado solidario, comprometido, y aquí estoy. Y ahí están nuestros soldados españoles, ahí están nuestros cazas españoles en el Báltico, en el Mar Negro, nuestros tanques y nuestros tapadores están también en Letonia, y yo creo que España está haciendo un magnífico papel ahí. Quizá yo no lo deba decir, pero tengo que decirlo porque creo que es muy reconocida nuestra presencia. Y eso, pues, efectivamente, lo muestra como un aliado comprometido y fiable. Pues bien, eso es, yo creo, todo lo que yo quería contarles. Me pasa un poco del tiempo, pero bueno, en resumen, vivimos un entorno incierto, volátil. La incertidumbre yo creo que es la característica principal de lo que estamos viviendo. Quizá hay que reevaluar esa situación mundial mirando con las gafas, que es lo que he intentado hacer al principio, pero con las gafas de nuestros, no digo enemigos, pero de los demás, porque la visión que tenemos del mundo cuando se ve con otros zapatos o con otras gafas puede ser muy diferente, y eso creo que es la clave para entender qué es lo que está pasando. Somos responsables de nuestra propia defensa. Somos responsables de nuestra propia defensa. En el marco nacional, por supuesto, porque es un mandato constitucional, y en el marco aliado también. Y España tiene que estar en la mesa. España no puede estar en el menú, tiene que estar en la mesa. Europa tiene que estar en la mesa. Y para eso necesitamos invertir. Tenemos que invertir en capacidades militares, tenemos que invertir en disuasión. Eso cuesta dinero, lo sabemos. Y las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer, lo que hacemos y tenemos que hacer, es asegurar que todos los presupuestos y todo el dinero que se dé a nuestras Fuerzas Armadas se traduce en capacidad militar y en capacidad de disuasión. Y yo les aseguro que estamos firmemente comprometidos a hacerlo. Pero necesitamos la comprensión de la sociedad para que entienda que necesitamos esos recursos. No podemos pedir más de lo que podemos pedir, pero los necesitamos, y el mundo que estamos viviendo creo que merece la pena invertir en defender nuestro sistema de valores, derechos, libertades. Sin seguridad y sin defensa no hay progreso, no hay bienestar, no hay desarrollo, y es imposible. Por lo tanto, esos recursos son necesarios. Y yo creo que tenemos que hacerlo en el marco, y no podemos otra cosa que hacerlo en el marco multilateral. Por lo tanto, yo creo que a pesar del ruido que inunda nuestra vida, la Alianza Atlántica, la OTAN, es una organización insustituible. Insustituible, no hay otra. Es política, es militar, une los dos lados del Atlántico que necesitan estar unidos, y creo que es una alianza insustituible. Dentro de pocas semanas vamos a asistir a la cumbre de Ankara, donde hay mucha expectación, y yo creo que en esa cumbre, pues de alguna manera tenemos que estar preparados, porque yo creo que se va a renegociar el contrato transatlántico. Europa tiene que hacer más, sin duda, Europa tiene que hacer más. El vínculo transatlántico hay que mantenerlo, pero Europa tiene que hacer más. Y ese es un mensaje importante. Y yo creo que está muy calado en nuestras sociedades y en la Unión Europea. Porque tenemos que asegurar nuestra propia defensa. Y lo peor es la fragmentación. Esta semana pasada se ha sabido del fracaso del avión de combate europeo de quinta generación. Es una muy mala noticia para Europa. Es muy mala, porque nos sitúa fuera de la soberanía que necesitamos y nos obliga a depender de otros, y eso no es bueno. Por lo tanto, creo que Europa tiene que superar su fragmentación. Es muy difícil, pero hay que hacer más, y tenemos que unirnos muy fuerte para contribuir, creo que en el marco de la Alianza, a esa seguridad y defensa compartida de Occidente. Y eso es todo lo que yo querría reflexionar con ustedes hoy. Y ahora, Amparo, me he pasado, pero bueno, atendería todas sus preguntas. Consejero General, muchísimas gracias, porque desde el rigor que caracteriza el cargo que ocupas has puesto luz en muchos de los aspectos
que hasta hace algunos años, pues a pesar de que existían, no formaban parte del interés ni siquiera de la curiosidad de los ciudadanos, y que la variación geopolítica que se está produciendo en los últimos tiempos pues ha supuesto un giro en esa actitud de los ciudadanos, que aunque de manera coloquial a veces dice ¿saldrá España de la OTAN? O en fin, cosas de estas que oímos, pues en esas expresiones coloquiales o preguntas subyace un interés por algo que desde mi punto de vista hasta la fecha no existía, y que desde el Club de Encuentro pues hemos querido dar respuesta a esas curiosidades que creo que se han cumplido más que sobradamente, lo que no te va a eximir, espero, de que aquí en la sala se puedan hacer las preguntas que alguien considere que tenga curiosidad. Pues ya tenemos la primera aquí, de la primera fila, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, creo que ha sido muy esclarecedora. Me voy a permitir hacerle dos preguntas. Ha mencionado mucho el flanco este, ha dicho antes en la presentación, Amparo, que usted había sido comandante general de Melilla, pues yo aprovecharé para preguntarle por el flanco sur. Es decir, ¿son conscientes en la OTAN de que el sur también existe? Y luego ya una cuestión por pura curiosidad. He visto los despliegues que había en la infografía que estaba antes en pantalla. Me ha llamado la atención una cosa, y es que no he visto que Turquía, que según tengo yo entendido es el segundo ejército de la OTAN, no tiene desplegados ningún soldado ni en el Báltico, ni en Eslovaquia, ni en ningún sitio. Simplemente por curiosidad, ¿por qué es eso? Muchas gracias, muy amable. Muy bien, bueno, sobre el flanco sur, sí. Efectivamente, el flanco sur está en la agenda de la Alianza y creo que todo el mundo es consciente de la situación en el flanco sur. El flanco sur, además, para Europa y en particular para España, es nuestro patio trasero. Tenemos que tener atención a ese flanco. Pero ahora mismo, con la agresividad y la asertividad rusa, el esfuerzo está en el este. Hubo un debate en su momento con la cumbre de Madrid, donde sí había que meter Ceuta y Melilla en el... Ceuta y Melilla no pueden estar en el tratado ni pueden estar en las cumbres porque nunca se mencionan sitios específicos. Se habla del territorio aliado y el territorio de Europa y aliado no estaba en el año 49 cuando se firmó el Tratado de Washington y la creación de la Alianza. Pero el flanco sur es una inquietud. Tenemos una personalidad, el señor Coromina, como representante especial de la Alianza para el flanco sur. Y yo lo que pienso sobre ese flanco es que, bueno, tampoco España tiene ninguna amenaza actualmente, pero lo que creo, como hacemos nosotros cuando vamos a Eslovaquia y Hungría, es que cuando uno es un buen aliado en un sitio, luego recibirá de los otros aliados. Y por lo tanto, seamos un buen aliado, ayudemos a nuestros socios y aliados, porque cuando nos haga falta a nosotros, pues también tendremos ayuda. Y sobre Turquía, pues no sé qué decirle, la verdad, porque Turquía, que efectivamente tiene un ejército inmenso, sí está presente. Lo que pasa es que está presente, por ejemplo, en Hungría hay un batallón cuyo mando es húngaro, porque la nación marco es Hungría, la propia Hungría. Hay una compañía turca de 120 y despliega de vez en cuando por allí. No hace una presencia permanente como nosotros, pero sí que hace presencia. Lo que pasa es que no lo hace en la escala que podría hacerlo. Pero bueno, yo creo que no estoy en condiciones de responder a esa pregunta. Habría que preguntarle a Turquía. Sin embargo, España sí que está presente en Turquía. Tenemos una batería Patriot desde hace mucho tiempo y le puedo asegurar que muy, muy querida y muy reconocida, porque se desplegó y la época de Siria y ahora mismo con el conflicto en Hormuz ha hecho un muy buen trabajo, muy reconocido por nuestros socios y aliados turcos. Aquí en la primera fila. Bien, pues en primer lugar también me adhiero a la felicitación al teniente general Luis Sáez. Tengo dos preguntas, una me la han pisado, pero parcialmente, porque querido amigo Tomás ha preguntado por el flanco sur de la OTAN y yo voy a preguntar por el flanco sur de España, que es la cual se distinta, porque también evidentemente las Fuerzas Armadas tienen que defender la integridad territorial. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos allí? Porque Ceuta y Melilla, pues, de momento no, espero que siempre sean españolas.
Esa es una pregunta. Y la segunda es más internacional, aquello que era un poco, pero el palo. ¿Qué se está haciendo, si es que se está haciendo algo, para el futuro ejército europeo? Y digo hacer algo desde el punto de vista no político, de decir, no, sino que desde el punto de vista organizativo, militar, de lo que me fío más que en otras declaraciones de tu nivel. Gracias. Bueno, pues sobre el flanco sur o sobre ya Ceuta y Melilla un poco lo que le he dicho. En Ceuta y Melilla yo he sido comandante general de Melilla y una guarnición como la hay en Ceuta. Bueno, que donde hay una guarnición porque tenemos la obligación y el mandato constitucional de defender la integridad territorial y por eso tenemos eso allí. Yo no percibo ninguna amenaza militar absolutamente ahora sobre Ceuta y Melilla y por lo tanto no veo más allá de que tenemos un mando operativo terrestre, unas misiones de presencia, vigilancia y disuasión, que es lo que hace el mando operativo terrestre. Pero lo hacen Ceuta, lo hacen Melilla, lo hacen Canarias, lo hacen Baleares y en todos los territorios extrapeninsulares. O sea que esa es la guarnición que hay allí y poco más le puedo decir, que hacen esa disuasión y presencia en territorio nacional, como decía la ministra de Defensa, pero si es que Melilla es como Cuenca, o sea, quiero decir que es una ciudad española, evidentemente es una ciudad española, nadie de aquí duda que Ceuta y Melilla son españolas y la población de Melilla, yo se lo digo porque he estado allí mucho tiempo, lo que no les gusta es que se dude tanto. O sea, nadie en Cuenca duda de que Cuenca es español, pues en Melilla no hay que dudar de que es español. Es español y ya está, y las Fuerzas Armadas están allí para que siempre sea español. Y sobre el ejército europeo, pues bueno, esto, cuando le preguntaron al señor Borrell sobre el ejército europeo, hizo así y dijo, bueno, esta es labor de una generación. Es labor de una generación. El ejército europeo es labor de una generación porque los ejércitos son de las naciones. Y la Unión Europea no nació como una alianza defensiva ni una alianza militar. La Unión Europea nació para lo que nació. Y ha tenido muchísimo éxito. Bueno, de los hegemones que he presentado al principio, muchos ven a Europa como el gran triunfador del sistema liberal, porque hemos externalizado la seguridad en los Estados Unidos, nos ha salido gratis, porque nos lo han dado ellos. Hemos comprado el petróleo y el gas barato a Rusia, luego hemos aprovechado el momento de máxima levedad de Rusia para comprar energía barata, porque ellos lo necesitaban. Y además hemos externalizado la producción a China, ya todo el mundo tiene una camiseta made in China, ¿no? Pues es que hemos externalizado la producción dejando los problemas sociales allí y trayendo aquí la mercancía. Entonces lo que quiero decir es que el ejército europeo responde a una nación europea, los ejércitos son de las naciones. Si no hay avances políticos y si no superamos la fragmentación política y de intereses nacionales en Europa, no puede haber un ejército europeo. Puede haber un pilar europeo de la alianza. Sin duda, como he dicho, creo que tenemos que hacer más. Todos los países europeos somos conscientes de que hay que hacer más por nuestro propio interés, para mantener nuestra soberanía. Ahora, el ejército europeo como tal, pues como dice el señor Borrell, es que yo no puedo más que parafrasearle, es el trabajo de una generación, pero requiere avances políticos primero, requiere una unión política. Si no hay unión política no puede haber ejército, el ejército es la nación en armas, es así. Por lo tanto, si no hay uniones políticas, si no hay avances políticas, pues no puede haber un ejército europeo. Y ese comentario que he hecho, decía la ministra de Defensa la semana pasada, cuando supo del desastre, el fracaso del proyecto del futuro caza europeo de quinta generación, decía, es un día muy triste, yo lo suscribo completamente. Es un día muy triste porque han primado los intereses industriales de corporaciones sobre el interés de Europa. Y así es. Y algunos medios apuntan al presidente francés y alemán para que arreglen esto. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Vale. Aquí el señor que está levanta la mano, si es tan amable, porque así. Y después nos iremos a esta parte, señorita. Hacia allá. Sí, ante todo muchas gracias, teniente general, ha sido una magnífica exposición. Okay. Es verdad, como usted mencionaba, que ha habido un cambio del marco geopolítico, claro, en el cual Estados Unidos, a través de Donald Trump, está queriendo tener un menor peso específico dentro de lo que es la OTAN y la defensa europea, ¿no? De hecho, ha amenazado con movimientos de retirada de efectivos militares en bases
alemanas, españolas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué futuro ve usted con este nuevo rol que quiere ejercer Donald Trump para la OTAN? Y cómo esto se compagina con una diferente participación en los presupuestos, en el gasto de defensa de cada uno de los países. Es decir, España es uno de los países que menos está invirtiendo en defensa con respecto a su Producto Interior Bruto. Yo no sé esta situación cuánto más puede extenderse, porque realmente es una situación atípica, ¿no? Deberíamos todos, estamos en una organización de defensa, todos deberíamos aportar lo mismo. ¿Esto cómo lo ven el resto de socios de la OTAN? Usted que tiene acceso directo a ese tipo de comentarios que seguro que le hacen. ¿Y cuál es el futuro de la OTAN en este sentido? Gracias. Bueno, pues los movimientos de tropas que está habiendo norteamericanos no son tampoco una sorpresa, ni son una vendetta, yo creo. Estados Unidos mueve su fuerza porque Estados Unidos, no olvidemos que es un país soberano, igual que lo somos nosotros. Ellos son soberanos para mover sus fuerzas. El compromiso que tienen los Estados Unidos en Europa, de momento, no ha sido afectado. Hay unos planes de defensa y disuasión de los cuales yo conozco bien porque tomo parte de ellos, donde la presencia americana no está en cuestión en absoluto. Lo que sí que es verdad es que, claro, nuestros aliados americanos quieren que hagamos más, que los europeos seamos capaces de asegurar nuestra propia defensa. Entonces ellos lo que nos piden es que nosotros seamos capaces de contener a Rusia, de hacernos cargo del Báltico, del Mar Negro. Ellos siempre van a estar detrás, no tenga duda, porque van a estar detrás, porque nos interesa y les interesa. Ellos saben que somos el socio necesario y, bueno, pues simplemente lo que quieren es que hagamos más. Ya está. Por lo tanto, yo creo que hay mucho ruido, pero realmente yo no veo tampoco una preocupación desde el punto de vista militar. Y sobre la inversión en defensa, pues bueno, ya sabe que en la cumbre de la Haya se aceptó como una declaración política el llegar al 5% del PIB, un 3,5% en capacidades militares y un 1,5% en otros gastos, como por ejemplo, hablaba antes del corredor mediterráneo, como por ejemplo la movilidad estratégica, que es un problema, porque si Estados Unidos alguna vez tiene que venir a ayudar a Europa, se va a encontrar con que los trenes son diferentes, con que las carreteras son diferentes, con que los puentes no aguantan ciertos pesos, con que los túneles de las bateas de los trenes no caben, en fin. Hay un trabajo que hacer también, estratégico diría yo, en Europa, para permitir el refuerzo. Pero bueno, la pregunta de la inversión de defensa la contestó el jefe de Estado Mayor de la Defensa el año pasado, cuando le preguntaron sobre esa. Más allá de una declaración política que salió de la cumbre, lo que España ha firmado y se ha comprometido y es verificable son los objetivos de capacidades. Los objetivos de capacidades, los Capability Targets 25, se firmaron el año pasado y es un compromiso firme y verificado por la Alianza de llegar en 2045, o sea, en un plazo de tiempo largo, en 20 años, a una estructura de fuerzas necesaria para asegurar los planes de defensa de Europa. Y a eso nos hemos comprometido, y eso nos están pasando examen todos los años. Aquí viene un tribunal muy serio de la Alianza y nos mira uno por uno todas las capacidades que tenemos que cumplir. Y yo creo que lo estamos cumpliendo. Vamos, yo le aseguro que lo estamos cumpliendo. Este año vamos... Lo que pasa es que salíamos de una posición de partida bajísima. Es que ahora estamos en el 2,1 y partíamos del 1,2, claro. Entonces, yo creo que hemos mejorado mucho. Y el camino a los Capability Targets, estamos en el camino. Claro, la percepción en los Bálticos pues no es la misma que la percepción aquí, porque es que te están cayendo drones todos los días, es que me están cortando los cables submarinos y aquí gracias a Dios no nos pasa. Pero no tenemos que olvidar que somos todos miembros de una alianza y el buen aliado de hoy será el buen aliado de mañana también. Eso es como lo veo. Levanta la mano, Pablo, si es tan amable, levanta la mano. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por las aportaciones, la verdad es que ha sido muy interesante. Y bueno, tengo una pregunta oficial, pues soy cónsul honorario de Ucrania en la Comunidad Valenciana, y es que, bueno, usted conoce la aspiración de los ucranianos por ingresar en la OTAN hasta el punto de que tienen hasta un reconocimiento constitucional, y es simplemente decirles si pasados unos años de ese reconocimiento constitucional que ellos hicieron en 2019 hasta el día de hoy, si esa aspiración no debería ser también recíproca, si también los países aliados deberían aspirar a que
a que Ucrania, visto lo visto, pues forme parte de la alianza. Eso, ¿qué opinión le merece? La otra es personal, es una reflexión, porque sí es una pregunta que ya he contestado con un par con información que ha compartido con nosotros. Yo soy de la opinión de que, yo y creo que muchos de los que estamos aquí, de que realmente hay una guerra no declarada con Rusia, porque sí que hay ataques que en otros tiempos serían constitutivos, serían actos de guerra. Usted ha mencionado dos de ellos, que son a través de los buques de banderas exóticas, que sabemos que son rusos, se cortan cables submarinos, que eso es un ataque a infraestructuras críticas de países aliados. También se utilizan esos submarinos de plataformas a drones, y también directamente hay ataques con drones explosivos, los Agil Ogeran, en Polonia, bueno, no tengo que contárselo, sí, Polonia, Alemania, Dinamarca, y además en infraestructuras críticas. Dos actos de guerra de manual. Y luego también hay dos temas más que se tocan menos y que a mí me preocupan, y es la libre circulación de los rusos en los países aliados, que a mí me preocupa, no por nada, es porque el vicepresidente de Rusia salió públicamente mencionando la lista de empresas de defensa europeas que estaban ayudando a Ucrania y que por lo tanto había que sabotear, y de hecho ha habido sabotajes en fábricas de Chequia y de Alemania y también de Polonia, hasta donde conozco. Eso es un serio problema para la circulación libre de los rusos de esta guerra no declarada. Y luego también aquí en la Comunidad Valenciana tuvimos que vivir como un comando del GRU, de la inteligencia militar, vino aquí y ejecutó a un desertor ruso en Alicante, 6 tiros, entraron, salieron de un país aliado, y aquí no veo yo que hubiera habido una gran reacción de algo que a mí me parece un serio problema de seguridad. Y ya lo último es la cuestión de la ciberseguridad, que también en una conferencia estando con los de ese dos grupos comentaba, decir, no, si esto de los ataques de Rusia ya es de hace más de una década. O sea, más de una década, hasta hoy en día, recibiendo ataques de Rusia a infraestructuras críticas, mientras están aquí con residencia y de sol y playa, infraestructuras críticas de España. Y entonces mi pregunta es lo siguiente, ahora que se habla de la guerra asimétrica. La guerra asimétrica, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, va a favor de Ucrania. Pero yo no sé si la guerra asimétrica no declarada con Rusia y la OTAN va a favor de la OTAN. Yo es que creo que una cosa es que no escalen los conflictos y otra que no haya cierta reciprocidad. La pregunta, ¿hay reciprocidad en estos ataques? Pablo, llevas 4 preguntas. Venga, gracias por tu intervención. Bueno, pues sí, no, respecto a Ucrania, yo creo que el compromiso de la OTAN, pero no solo de la OTAN, de la Unión Europea, es muy fuerte con Ucrania y de España. España desde el primer momento ha dado medios a Ucrania, hemos dado piezas de artillería, hemos dado carros de combate, hemos dado armamento, hemos instruido y adiestrado, seguimos adiestrando. Hace poco estuvieron aquí soldados ucranianos de la Policía Militar en Vétera adiestrándose con los nuestros. O sea que creo que España, la Unión Europea y la Alianza han sido realmente firmes en el apoyo a Ucrania. Eso creo que está fuera de duda. Ahora, ¿va a entrar Ucrania en la OTAN? Es que esa negociación es política. Yo no puedo decirle eso. Yo soy un militar que se debe a su trabajo y las decisiones, porque la alianza es una alianza política y militar, y yo creo que esa es una de sus grandísimas virtudes. Los militares hacemos nuestro trabajo y hablamos de la milicia, y los políticos hacen sus decisiones en otro nivel, que es el nivel político, y nos dan a nosotros las directrices. Por lo tanto, la entrada de Ucrania en la OTAN o no es un debate político, del que yo pues no puedo opinar, ni debo opinar, ni quiero opinar, porque hay quien dice que Ucrania es el ejército de la Unión Europea, ¿no?, que nos está defendiendo. Yo sí creo que Ucrania no está defendiendo, está conteniendo a Rusia, ¿no? Y uno de los grandes miedos que hay es que si hay un alto el fuego o cualquier tipo de arreglo donde está ahora en Ucrania, pues esas fuerzas rusas que están tremendamente implicadas ahí pueden ir a otros sitios y abrir una nueva amenaza, ¿no? Pero bueno, yo no le puedo decir si Ucrania estará en la OTAN porque es una negociación política. Lo que todos sabemos por la prensa es que ya la Unión Europea ha iniciado el proceso de inclusión de Ucrania en la Unión Europea. Esas negociaciones acaban de empezar y por lo tanto en la Unión Europea entrará. Y luego sobre la amenaza asimétrica, ciberataques y todos los ataques de Rusia, pues sí, Rusia es asertiva y sabemos precisamente que con ese concepto de la guerra de la zona gris, donde no hay guerra pero tampoco hay paz, y entonces está provocando
está afectando a las poblaciones, está desgastando, está midiendo la reacción de la OTAN. Hace poco ha habido ataques con drones que han provocado el despegue de aviones de caza que no han disparado porque es más arriesgado contraatacar contra un dron. Ese misil que puede disparar un avión es más peligroso que el propio dron. Y está intentando ese juego, provocando quizá un error de cálculo o una sobrereacción para desacreditar o deslegitimar a Europa, ¿no? Y eso es todos los días, ¿eh? No, aquí evidentemente, gracias a Dios, pero en el Báltico y en el Mar Negro pasa, no todos los días, pero mucho. Más de lo que ninguno querríamos, desde luego. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues levantamos la sesión. Ha habido ya bastantes preguntas. Pues en general un placer que hayas ocupado nuestra tribuna, un honor, un privilegio, y muchas gracias por, como decía, por ponernos luz en algunas cuestiones de defensa, de la guerra y de la posición de España y del ejército, etcétera, todas estas cuestiones. Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Quieres decir algo tú? No, te quiero dar las gracias por ofrecerme esta tribuna. Los militares siempre decimos que no hay conciencia de defensa, que la sociedad no se entiende, pero luego tengo que reconocer aquí públicamente que no somos buenos comunicadores. No podemos pedir a la sociedad que nos entienda si nosotros no somos capaces de comunicarlo, ¿no? Y ese es un debe. Mi querido amigo y compañero Ángel Adán, que está por aquí, que además es socio del club, pues uno de sus principales cometidos como delegado de defensa y representante del Ministerio de Defensa en la comunidad es precisamente eso, divulgar la conciencia de defensa. Y bueno, pues esta tribuna es magnífica porque tenemos aquí una estupenda representación de autoridades y de la sociedad civil, y yo lo único que pretendo es hacerles ver pues que las Fuerzas Armadas, con mucha vocación y mucho espíritu de servicio, quieren servir a España, a los españoles, pero necesitan recursos. Y esos recursos nos los da la sociedad, y nuestro compromiso es que con esos mimbres hagamos el mejor cesto posible para servir a España y a los españoles. Muchas gracias. Gracias a ti. Me pasa de tiempo muchísimo, pero bueno. Pues nada, levantamos la sesión y al que quiera nos veremos el día 22 con el vicepresidente del Tribunal Supremo, que nos hablará de la Unión Europea y el Estado de Derecho, balance y perspectivas.